parte de Aristegui queremos darles las gracias por asistir a este foro sobre lo que van a ser las perspectivas futuras del petróleo venezolano. Normalmente el venezolano común ve al petróleo como una especie de maldición, aquel crucifijo, aquella cruz que debemos cargar y que no nos deja desarrollarnos. Se ha visto el petróleo o al oro negro como la raíz del conformismo venezolano, pero tenemos pensadores que difieren al respecto. Un caso, por ejemplo, Arturo Plat Pietri y su famoso concepto de sembrar el petróleo, de cómo el petróleo puede ser utilizado de forma positiva, de que no vivamos simplemente de la renta petrolera y que busquemos desarrollar todo nuestro potencial como país. Hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Sosa Puro, que, como ya saben, es fundador del grupo petróleo JB, que tiene una publicación del mismo nombre. Además, es el líder del movimiento por la libertad y dignidad de Venezuela, de nombre Fénix. Hoy nos va a estar explicando ciertas propuestas que se tienen para aprovechar este recurso natural. Muchas gracias. Bueno, gracias primero que nada a ti, Manuel, y al grupo Aristegui por la gentil invitación, y los quiero felicitar por todo lo que están haciendo, que es muy grato de verdad conocer muchachos jóvenes que estén tan preocupados y tan activos con el drama venezolano, ¿no? Gracias a todos los que están aquí hoy para conversar sobre este tema que es tan importante para el país, y paradójicamente es un tema que ha sido muy despreciado por las universidades venezolanas, por la academia venezolana, inclusive por los colegios. Un poco la lucha que nosotros hemos tenido ya hace muchos años, bueno, no tantos años, pero unos cuantos años, ha sido tratar de ver cómo insertamos este tema desde el colegio, para que los venezolanos aprendan de petróleo como los japoneses aprenden de pescado. Los japoneses lo primero que aprenden en su vida es todo lo que tiene que ver sobre el mar, porque eso es lo que en definitiva les da alimento en caso de que todo lo demás falle, es una isla. En el caso de nosotros hemos estado asignados por el petróleo de una manera total. Es decir, todo lo que define a Venezuela como país se sustenta en el tema petrolero. Es dramático decir esto y es muy triste también, porque no debería ser así. El petróleo debería ser una variable más de tantas otras, pues, un producto más de tantos otros. Texas, por ejemplo, el estado de Texas en los Estados Unidos tiene muchísimo petróleo, o sea, podría ser un estado completamente dependiente del petróleo. Sin embargo, el petróleo ocupa un lugar, un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto de ese estado, ¿no? Lo mismo pasa con países como Noruega, que tienen muchísimo petróleo y sin embargo el petróleo no les ha afectado, no les ha desbarajustado, no les ha alterado toda su economía y toda su sociología y todo lo que son como país, ¿no? En el caso nuestro sí fue así y sigue siendo así, y es muy frustrante ver que los políticos del presente, cuando plantean propuestas para el país, desprecian el tema petrolero, no lo abordan. Hace poco la Mesa de Unidad sacó un documento con los 100 grandes problemas del país y dejó de lado el petróleo. Propuestas importantísimas que se le han hecho y decidieron que no lo iban a discutir porque era un tema muy polémico. Porque claro, hay mucha diferencia ideológica y de posiciones políticas dentro de la Mesa de la Unidad, pero eso no resta la necesidad de discutir este tema, y sin embargo no lo hacen. Es dramático. Pero bueno, yo quería hoy hablarles un poquito de esto, pero antes que nada darles unas cuantas píldoras de cultura general petrolera, ¿no? Para que ustedes se posicionen un poco con respecto al tema. Yo sé que algunos de ustedes ya manejan muchos de estos conceptos, pero otros no, y es bueno tenerlos algo claros en la mente, por lo menos ciertos hitos históricos que vale la pena considerar, ¿no? El petróleo como petróleo se hace importante en el siglo XIX. En 1859, para ser exacto, se descubre en Pensilvania unos pozos muy importantes de petróleo. Para ese entonces el petróleo servía básicamente para la iluminación de la ciudad. Obviamente no existían los carros, no existía la combustión interna, no existían aviones, y entonces el petróleo era visto simplemente como un combustible para alimentar los hogares, las casas,
y por supuesto las calles para iluminar, hasta que ya a finales del siglo XIX se desarrolla propiamente dicho la empresa petrolera, la industria petrolera, cuando comienzan a aparecer los vehículos automotores. Después de la Primera Guerra Mundial realmente se posiciona la industria petrolera como una industria básica y esencial para el mundo entero. Y desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la geopolítica internacional, el petróleo se transforma en un arma fundamental para las grandes potencias. Entonces, hacerse de las reservas petroleras, hacerse de los países, tener presencia en aquellos países donde hubiesen reservas petroleras, se hacía un tema de seguridad nacional, prioritario para las grandes potencias. Y así empieza, si se quiere, una carrera vertiginosa para ver quién dominaba esas reservas y quién conquistaba los mercados. Habían esencialmente unos grandes jugadores a principios del siglo XX en materia petrolera. Está la empresa de John D. Rockefeller, que realmente es el fundador de la industria petrolera a nivel mundial, fue el que diseñó todo el concepto de industria petrolera como una industria verticalmente integrada, es decir, que había que conquistar desde la exploración hasta lo que es todo el proceso de refinación, distribución y comercialización al consumidor final. El dominio de todos esos eslabones de la cadena era esencial para poder tener fortaleza en la industria, ¿no? Y surgen pues, unos cuantos jugadores de grandes ligas. Uno de ellos es, por supuesto, la empresa Rockefeller, la Standard Oil of New Jersey, que a partir de 1911, por una orden legislativa y apoyada por la Corte Suprema de Justicia, se tiene que dividir en una serie de empresas, y así es como nace la empresa Mobil, la empresa Exxon, la empresa Chevron, la empresa ESO. Todas esas empresas importantes estadounidenses, en cierta forma son derivación de la inicial de Rockefeller, que era Standard Oil of New Jersey. En Europa está una empresa inglesa, la empresa Shell, que se asoció con una empresa holandesa, la Royal Dutch, y así nació la Royal Dutch Shell. Entonces, la Royal Dutch Shell en Europa y la Standard Oil of New Jersey en América eran los grandes jugadores de la industria petrolera a nivel mundial. Por supuesto, después habían otros cuantos, estaba la Eni de Italia, después salió la British Petroleum a partir de la Primera Guerra Mundial. Winston Churchill le recomienda al gobierno inglés que se haga de una empresa propia, porque precisamente él, que era ministro de la Marina de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de que es una gran debilidad para el Imperio Británico depender de empresas privadas para el suministro de combustible para, por supuesto, todo lo que es su maquinaria bélica, sus aviones, sus tanques, sus submarinos, por supuesto sus carros, sus camiones. Entonces así aconseja al gobierno inglés tener una empresa, y así Inglaterra compra una empresa que estaba operando en Irán, que se llama la Iranian Oil Corporation, Anglo-Iranian, la compra y se transforma eventualmente en BP, British Petroleum. Entonces British Petroleum, Royal Dutch Shell y Standard Oil of New Jersey. Después había unas cuantas en Rusia, manejadas por cierto por los hermanos Nobel, los fundadores del premio Nobel, Albert Nobel y su hermano, que eran grandes químicos, estaban metidos en todo el territorio ruso, sobre todo en la parte, en todo lo que era la parte cercana a Azerbaiyán, a Kazajistán, a todas estas zonas que después se independizaron, y estaban ahí sacando petróleo también de esa parte del mundo. Después, con la revolución bolchevique, ya al principio del siglo XX, en 1917, los rusos nacionalizan su industria y así pierden, digamos, presencia en los mercados internacionales. De hecho, empiezan las industrias petroleras a nivel mundial a boicotear el petróleo ruso como castigo, porque muchas de esas empresas fueron expulsadas cuando la revolución bolchevique. Entonces, tenemos la Primera Guerra Mundial, cuando las empresas entonces empiezan una carrera vertiginosa para ver dónde consiguen reservas petroleras. En Venezuela se había empezado una exploración a finales del siglo XIX, pero sin mucho éxito. Se había sacado algo de asfalto y había una empresa en los Andes, la Petróleo del Táchira, llevada por un señor llamado Manuel Antonio Pulido. Era una empresa mínima que sacaba muy pocos barriles.
lo refinaba de una manera muy arcaica y básicamente utilizaban ese petróleo para iluminación, no lo utilizaban para combustible, y era una cosa realmente marginal. Hasta 1914 hay una primera aproximación al petróleo. Se descubre un yacimiento en el Zulia, el Barroso 1, que de alguna u otra manera da ciertas perspectivas futuras sobre las posibilidades de Venezuela, pero todavía no suficientemente importantes. Es a partir de 1922, con el Barroso 2, en el Zulia también, en la cuenca del Zulia, en Cabimas, en esa zona de Zulia, donde sale una emanación de petróleo de una semana, 100.000 barriles diarios, de forma natural. Y ahí es donde se dan cuenta las grandes potencias de las posibilidades que tiene Venezuela como país petrolero. Y comienzan entonces a invertir agresivamente en Venezuela. En ese entonces nosotros teníamos el gobierno de Juan Vicente Gómez, que era una dictadura. Veníamos de un siglo XIX totalmente volcánicamente destructor. Todo el país había colapsado, toda la economía estaba en el suelo, en el piso, la gente estaba diezmada, las grandes familias se habían desintegrado, estábamos básicamente a la merced de caudillos locales, el país no estaba unificado, estábamos totalmente divididos como país y muy deprimidos. Por supuesto, las condiciones sociológicas eran terribles, todo lo que era el sistema de salud, las enfermedades endémicas brotaban por todas partes, la educación estaba por el suelo, no había mayores posibilidades económicas de surgir en nada, no había mayores actividades económicas propias, salvo alguna cosa con el café y el cacao, algo de exportación en ese sentido, pero nada importante, hasta que llegan estas empresas a negociar con Juan Vicente Gómez las concesiones petroleras. Entonces, estas concesiones, que empiezan primero de una manera muy desorganizada, a través de una empresa que crea Juan Vicente Gómez, la CBP, a través de la cual básicamente se asignaban extensísimas extensiones de tierra, valga la redundancia, a familiares y amigos de Juan Vicente Gómez. Por ejemplo, el dentista Juan Vicente Gómez recibió una concesión importantísima que lo hizo multimillonario de la noche a la mañana. ¿Y qué hacían ellos? Como obviamente el dentista no sabía nada de petróleo, negociaba la concesión con una empresa transnacional, y entonces así pues la empresa transnacional se hacía de esa concesión y el intermediario, es decir, el amigo o el familiar de Juan Vicente Gómez, pues se hacía multimillonario. Y así comenzaron a surgir las grandes fortunas en Venezuela en el siglo XX, de una manera esporádica, de una manera abrupta, de una manera prácticamente mágica, no el producto del trabajo, no el producto de la disciplina, no el producto de sacrificios, de años de triunfos y derrotas, sino una cosa muy esporádica, muy rápida y además muy gravitatoria del poder central. Esto es muy importante comprenderlo, porque esto tiene que ver mucho con la idiosincrasia que se marcó a partir de ese momento en Venezuela y que nos sigue atacando hoy en día. Entonces, empezó entonces la danza de las concesiones, lo que llamaron la danza de las concesiones. Comenzó a legislarse en materia petrolera por